darle las gracias y la bienvenida a Elizabeth Rivera, quien es docente, profesora con una larga carrera. Además es presidenta de la Fundación Somos Padres, que se dedica justamente a promover a promover el derecho preferente de la educación de los padres. Muchas gracias, Emiliano, por la invitación a esta conversación en este contexto tan importante sobre esta ley que se reconoce en Chile un sistema de garantía de los derechos de los niños. Como bien dices tú, mi nombre es Elizabeth Rivera, yo soy docente de aula, trabajo en un colegio particular privado, tengo 25 años de experiencia en la docencia, pero junto a ello desde el año 2014 me dediqué a investigar lo que era la perspectiva del género y derechos humanos y cómo se involucraba o afectaba la educación. Y de ahí comenzó una carrera hasta hoy de investigación del tema y me dediqué por muchos años a dar charlas, seminarios y capacitaciones a docentes principalmente cristianos, a jóvenes también que pedían saber sobre el proceso legislativo y también conocer las leyes que se legislaban y tramitaban en el Congreso. Y en ese proceso, bueno, conocí distintas realidades porque me han invitado a distintas regiones, he estado en colegios confesionales con padres apoderados, directores de colegio, también con líderes religiosos, y dando charlas en iglesias a papás que se han interesado sobre estos temas, ¿ya? Y hasta más o menos el año 2016, yo conocía la realidad de lo que nosotros denominamos como ideología del género por la experiencia que conocí de España, principalmente en el año 2014, que ahí fue donde me enteré por primera vez en el mundo que existía toda llamemos, desconstrucción cultural de todas las instituciones que nosotros conocíamos y que ellos llevaban aproximadamente 10 años, el año 2014, y que nosotros habíamos vivido en una burbuja que no conocíamos. Ahí conocí agrupaciones de papás españoles y más o menos lo que ellos habían hecho en su país para, llamemos, hacer frente a lo que había sido la educación para la ciudadanía en el gobierno de Rodríguez Zapatero, donde se sacaba, ¿no es cierto?, a los padres como primeros formadores morales, espirituales de los hijos, y se entregaba llamemos este derecho y este deber al Estado. Ahí ellos, bueno, me contaron, conocí a personas como el director y el presidente de una organización de papás que me contó lo que ellos hicieron y cómo dieron a conocer cómo se vulneraban los derechos de los padres a través de las plataformas. Y es más o menos lo que yo traté de replicar acá en Chile en ese año y formamos nuestra primera agrupación de papás como ONG. Y luego seguí en ese proceso con otras agrupaciones y en el intertanto también fui conociendo la experiencia de los colegios y docentes cristianos, de lo que pasaba en los colegios, sobre todo públicos. Entonces así fue como conocí, por ejemplo, en un sector de comunas del área sur de Santiago que se entraban a los colegios, entraban organizaciones promotoras supuestamente, entre comillas, de los derechos humanos, sobre todo contra la discriminación, pero en realidad no era el tema precisamente los derechos humanos los que se promovían dentro de los colegios, sino que era la liberación sexual, ¿no es cierto?, desde la adolescencia, niños de séptimo hasta segundo medio, donde le explicaban todas las formas de tener sexo y que era normal, y que lo que los medios comunicaban con respecto a las enfermedades de transmisión sexual eran falsas. Entonces ahí veía yo, o sea, que entraban organizaciones fuera del colegio sin autorización de los padres, sin que los padres se enteraran.
También dentro de mis charlas conocí la realidad de los colegios emblemáticos, ¿no? De cómo grupos anárquicos entraban a dar charlas a los colegios con respecto a la revolución, ¿no es cierto?, destruir todo el sistema, la desobediencia civil, la desobediencia a los padres, el liberarse del capitalismo. Luego conocí también otras realidades que a través de los CEFAM se daba educación sexual a niños de cuarto básico, por ejemplo en Copiapó o en el norte de Chile, sin que los padres se enteraran realmente de los contenidos que se entregaban. Y así he conocido una serie de, llamemos, distintas realidades. Y en el año 2016, recuerdo que el Mineduc, no estoy clara si el 16 o el 17, el Mineduc hizo una circular que decía, o emitió una circular que decía que en los colegios se tenía que impartir educación sexual, que fuera una educación sexual, llamemos básicamente para prevenir embarazos, para prevenir enfermedades y sobre todo que fuera, ¿no es cierto?, en cuanto a prevenir el abuso de menores. Entonces, yo recordaba que el CPIP en ese mismo tiempo había convocado a una charla y un seminario, un curso, más bien dicho, un curso, a todos los profesores, psicólogos y personas que trabajaran en educación para, llamemos, formarlo en temas de educación sexual integral o educación en afectividad y género el año anterior y en marzo de ese mismo año, del 2017, después que sale esta circular del Mineduc y con la capacitación anterior, yo llego a mi colegio en marzo, siendo un colegio particular pagado, ¿no es cierto? Y se nos convoca a una reunión porque nos van a mostrar el plan, ¿no es cierto?, de educación sexual integral en nuestro colegio. Entonces a mí me entraba la duda de decir, ese tema integral yo ya lo conozco, más o menos como que me costaba imaginar que en mi colegio, ¿no es cierto?, iba a verme yo de frente con el tema, ya no como la experiencia de otro, sino propiamente tal como mía, como docente. Y efectivamente así fue, ¿no es cierto?, porque las dos psicólogas del colegio eran bastante progénero, entonces ellas habían participado de esta capacitación del CPIP y llegaron, ¿no es cierto?, 3.0 con la promoción sobre todo del tema de la identidad de género. Entonces lo primero que yo vi como docente fue que todos los problemas, llamemos psicológicos, llamemos típicos de la edad o cuando hay familias disfuncionales, todo lo atribuían a que había un problema, ¿no es cierto?, identidad de género de por medio. O había un problema, ¿no es cierto?, de que a lo mejor el niño no se quería declarar como homosexual. O sea, todo le atribuían esa causa. Ese fue como lo primero que observé con respecto al tema de la promoción del género. Segundo, el tema de que, bueno, nos convocaron al salón del colegio, a todos, a la capacitación. Y en la primera, o sea, la psicóloga parte contándonos que el género, ¿no es cierto?, es una construcción cultural, que la finalidad de educación sexual es destruir, ¿no es cierto?, las sociedades heteronormativas, que los primeros enemigos que tenían los hijos para esta formación, llamemos sexual, eran los padres, porque eran muy conservadores y porque seguramente pertenecían a estas organizaciones de con mis hijos no te metas. Después, un poco defendían con foto y todo, ¿no es cierto?, las ideas de Judith Butler, sobre todo el tema de que uno no nace mujer ni hombre, sino que se hace con respecto a lo que decía Simone de Beauvoir. Pero ella dijo textual, ¿no es cierto?, que nosotros habíamos o éramos hombres y mujeres porque nos educaron a ser hombres y mujeres, porque nos pusieron nombres de hombres y mujeres, nos vistieron como hombres y mujeres y nos pusieron juguetes de hombres y mujeres. Que esa era la razón por la cual éramos hombres y mujeres y que si no hubieran dado otras alternativas seguramente seríamos otra cosa. Bueno, ahí obviamente yo le rebatí muchas de las ideas, o sea, en el fondo buscando como el apoyo de mis pares que no apoyaran esta iniciativa y bueno, por lo menos en mi colegio los profesores
no les gustó la propuesta y también los profesores chilenos no estamos preparados como para este tipo de educación, que es el mismo tema que les pasó en Argentina y México. Por esa razón ellos siempre van a tener que buscar ONG o organizaciones externas llamadas de derechos humanos, que van a ser los promotores del aborto y todo lo que tiene que ver con la revolución del género dentro de los colegios, porque saben que con los profesores no van a contar porque no están preparados para este tipo de teorías que son bastante científicas. O sea, sí hay un respeto por la diversidad, por la persona. En mi colegio hay niños declarados homosexuales, hay una niña declarada transexual. El respeto, la cordialidad y sobre todo la protección por el menor siempre va a existir, en el sentido más aún cuando son jóvenes y niños totalmente, llamemos, en una etapa de desarrollo donde pasan por ciertos procesos, a lo mejor hay conflictos familiares que los profundizan. Uno siempre va a tender a proteger a sus alumnos, ¿no es cierto?, principalmente del abuso, a acogerlos, a orientarlos, a orar por ellos, a quererlos, ya, y a darle las oportunidades que necesitan en la vida para salir adelante. Por esa parte no hay problema. El tema es promover el tema de que el género es una construcción cultural. Ahora, porque no tiene una base científica y porque es bastante peligroso, ¿no es cierto?, sobre todo en niños. Bueno, luego de este curso, también en la segunda capacitación, o sea, lo dijo la psicóloga textualmente que la pedofilia podía ser una orientación sexual, el amor de un adulto por un niño. Entonces ahí los profesores, o sea, como que ahí ya retrocedieron un paso y le dijeron, no, o sea, eso sí que no lo vamos a permitir. Y luego de eso empezaron en el colegio lo que son los conversatorios y la lucha de los derechos humanos, el tema de que todos los viernes se juntaban a hablar, ¿no es cierto?, en el salón principal sobre la violencia del género, había un violentómetro al entrar al colegio para medir el grado de violencia del género que había en la institución, y todo giraba, empezó a girar en torno a los derechos humanos. Afortunadamente, bueno, la semana que siguió, la psicóloga salió con licencia por un tema de ella personal y cuando volvió, renunció porque ella era una activista, ¿no es cierto?, feminista y se iba a dedicar a hacer llamemos una consulta o una institución para ayudar a jóvenes y adolescentes con este tema de la identidad de género. De ahí no prosperó, pero si hubiese prosperado, nosotros tendríamos ahora el problema en el colegio de seguramente ya hubiesen llevado organizaciones externas a hablar de temas como los derechos sexuales y reproductivos, que en algunos testimonios de padres que yo he conocido ha significado que han entrado niñas o mujeres, han separado el curso en hombres y mujeres, y a las mujeres le han inculcado, ¿no es cierto?, el tema del aborto, el tema de la lucha contra el patriarcado, que en el fondo es la lucha anticapitalista del macho opresor, y a luchar y destruir y desconstruir el concepto de maternidad, el concepto de matrimonio, el concepto de ser hombre-mujer. O sea, en ese instante estaríamos ahora, tal como a mí me cantaba una mamá en un colegio, donde iba su sobrino, que era lo que había pasado un día sin que a los padres se les consultara. Y por otra parte, o sea, también estaría el tema de inculcar que los niños y jóvenes sean defensores activistas de estos nuevos derechos sexuales y reproductivos y sobre todo que ellos, ¿no es cierto?, lleven como esta revolución cultural adelante, asignándole recursos económicos, como señala la ONU en el libro Un Solo Currículum, donde ellos señalan que son los jóvenes, los niños, ¿no es cierto?, que hay que enseñarles lo que se denomina los talleres de advocacy, que significa que ellos van a crear proyectos culturales a nivel tanto de su comuna, de su colegio, de la región, del país, contactarse con los legisladores para cambiar las leyes. Es decir, si en nuestro país está despenalizado el aborto en 3 causales, hay que llegar al aborto libre, denunciar a los grupos conservadores, ¿no es cierto? Eso lo dice textualmente el libro, en los grupos conservadores, en las instituciones, en el fondo pasan a ser denunciantes a futuro, así como 1984 de sus propios padres, ¿ya? Y de la comunidad de aquellos que se oponen a estos nuevos derechos sexuales y reproductivos. Eso es lo que yo he visto en mis años de docencia.
los testimonios que yo he escuchado de papás donde han ingresado a los colegios, lo que yo vi en mi propio colegio y lo que, bueno, hoy día vemos en esta ley que se aprobó el tema o que se, bueno, se postergó, pero la parte que a nosotros nos compete, o sea, ya está aprobado, ya entiendo yo un trámite o dos, pero el tema es que tienen, eso es lo que se vería, o sea, cuando se habla de los derechos humanos, son desde la perspectiva del género, y de lo cuando se habla, perdón, de la perspectiva del género, claro, se está hablando de todo lo que son los derechos sexuales y reproductivos de los niños, cambia el concepto de infancia, o sea, los niños tendrían derechos sexuales, y estamos hablando desde los 0 años, de acuerdo a los estándares de educación europeos desde los 0 años, tienen derechos sexuales y reproductivos, como que si ellos se reprodujesen, les fomentarían todo lo que es, ¿no es cierto?, la familia diversa, la identidad de género, promover las relaciones con personas del mismo sexo, o sea, ir jugando, cambiando estos roles, vestirse mujer, hombre, más o menos que a los 5 años ellos pudieran elegir lo que quiera ser, que es lo que dicen los estándares europeos textualmente, escritos por IPPF y otras instrucciones que son los que se manejan hoy en Europa. Y por otra parte, la parte de los derechos humanos tiene que ver con convertir, como ya dije, a los niños en promotores, activistas, políticos, de todo esto a través de marchas, manifestaciones, meeting, sitting y todo lo que a ellos se les pueda ocurrir. Bueno, y por último, para darle la palabra, porque ya me pasé como los 5 minutos que permitían, bueno, recomendarle este libro que escribimos con el profesor Carlos Casanova, donde trata más o menos de las falacias sobre el tema de la ideología del género, de la educación sexual integral principalmente, cuáles son, hay el concepto de ello, y más o menos les muestra, hay ejemplos de lo que los estándares de educación europeos señalan, ¿no es cierto?, por edad y por etapa lo que habría que enseñarle a los niños. Eso sería, bueno, gracias por escuchar. No, muchas gracias a usted, Elizabeth. Muy clara su presentación. Ahora le voy a dar la palabra a Vicente Arbuz, a quien ya presenté, pero lo voy a volver a hacer para las personas que se integraron recién. Es abogado de la Universidad Católica y actualmente se encuentra trabajando como investigador en la ONG Comunidad y Justicia, que se han dedicado mucho a trabajar sobre estos temas. Así que, Vicente, muchas gracias por estar con nosotros y le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Emiliano, por la invitación y un saludo a todos los demás expositores que están acá. Bueno, yo quizás voy a hablar de la parte que se puede ver un poco más árida de todas estas exposiciones, que es el mismo proyecto de ley y algunos hitos de tramitación del proyecto de ley. Y digo más fome porque al final es como ir a, quizás tiene una cosa muy importante, ir a ver qué dice específicamente, cómo se ha tramitado esto, pero al mismo tiempo tiene, bueno, el problema de que es como hablar un poco menos de otras cosas. Así que voy a decir algo también del trasfondo que hay, cómo ha sido la dinámica de la discusión del Congreso, y yo creo que eso va a iluminar bastante el problema. Bueno, el proceso de formación de la ley en el Congreso es algo que supongo que algo voy a tener que decir, aunque sea cortito, porque para que se entienda también en qué está esto hoy día. El proceso de formación de la ley tiene distintas etapas y es un poco largo. Al menos, dependiendo de cómo se dé la discusión, puede tener una sola etapa si es que se rechaza, puede tener 2, 3, 4, 5, entonces se alarga. Y esta etapa se llaman trámites constitucionales. Entonces, el primer trámite constitucional es la primera discusión que se hace cuando el proyecto ingresa, y ahí se le asigna un número de boletín, que es el número con el cual ustedes pueden buscar el proyecto en internet, en la página web del Senado o de la Cámara de Diputados. Si les interesa también, entre paréntesis, un dato, buscar el de garantías de la niñez, el número del boletín es 10315-18. 10.315-18. Y bueno, eso se le asigna el número de boletín entonces en el primer trámite. Se discute con 2 trámites reglamentarios, o sea, una discusión más o menos orientada
a lo general, después otra en particular, se van presentando indicaciones, se discute. Durante este primer trámite hubo mucho consenso en algunos puntos, en otros no tanto. El proyecto avanzó, bueno, avanzó bastante. El proyecto lo presentó la expresidenta Michelle Bachelet, así que tenía apoyo mayoritario en el Congreso, le pudo dar urgencia también y todo eso. Se sacaron bastantes cosas negativas que estaban al principio, pero de todas maneras se pudo avanzar mucho. Llegó al segundo trámite constitucional, que fue en el Senado, en el cual también se da este mismo espacio de 2 trámites reglamentarios, uno orientado a discutir en general y otro en particular, y ahí se presentan indicaciones, qué sé yo. Después voy a decir algo también de lo que pasó ahí en el Senado, un poco más en detalle, pero se eliminaron bastantes indicaciones que se referían al derecho de los padres, y eso como que la discusión volvió a empezar por eso y se atrasó un poco más. No creo que sea tampoco tan valioso entrar así como en el detalle procedimental de cómo fue esto, pero eso fue hace relativamente poco tiempo, desde hace 2 años hasta ahora quizá, o 1 año y medio hasta ahora. No, en realidad 2 años, sí, hasta ahora. Y después viene el tercer trámite, que se estudian los desacuerdos entre las 2 cámaras, la comisión mixta, en fin, se alarga. Y lo que estamos ahora es que esto ya es la última etapa en el Congreso. Se despacha y pasa a estar, por así decirlo, en manos del presidente de la República, que tiene la facultad de vetarlo, pero lo normal, lo que sigue, es que el presidente, o sea, el procedimiento normal, lo que debería, probablemente, o sea, lo que pasa en la mayoría de los proyectos de ley, es que se dicta un decreto que es el decreto promulgatorio. Para promulgar esto como una ley, o sea, que ya no es un proyecto de ley, pasa a ser una ley y que se publica después. Si el presidente, en cambio, decide redactar, formular un veto a todo el proyecto o a parte del proyecto, esto se tiene que entrar a discutir de nuevo en el Congreso. Y discutiéndose de nuevo en el Congreso puede insistir con el texto anterior por 2/3 de sus miembros, o bien aceptar el veto si es que era un veto parcial, o dependiendo. En esta etapa estamos hoy día. El presidente no sabemos si va a presentar o no presentar un veto. Esto se aprobó el informe ya de la comisión mixta, así que esa es la etapa en la que estamos. ¿Existen posibilidades de que el presidente presente un veto? A mí me parece que sí. ¿Qué tan real es esa posibilidad? O sea, ¿qué tan factible? No lo sabemos con certeza en realidad, porque bueno, la política es un poco complicada, pero el presidente, después del último anuncio que hizo respecto del proyecto de ley del el mal llamado matrimonio igualitario, bueno, quedó... a mí me parece que ya claramente el eje un poco de las posiciones del gobierno respecto de materias morales ya quedaron más o menos claras. Sin embargo, aunque ya quedaron más o menos claras y más o menos claras con una posición, bueno, contraria a la familia, por así decirlo, en el caso concreto de los derechos de los niños tenemos una posibilidad que quizás no es exactamente la misma, porque en las discusiones que ha habido en el Congreso en general, siempre se hace una distinción entre las materias morales que se refieren a adultos y las que se refieren a niños. Y el derecho de los padres es algo que ha influido con mucha fuerza. Y de hecho, si uno mira, es cosa de ver también la influencia que tiene esto en redes sociales, por ejemplo. O sea, esto hoy día durante muchas horas fue trending topic, yo creo, incluso. El tema de esto del veto a garantías de la niñez. Y eso es algo que a los parlamentarios les influye en general en su votación, por lo menos para abstenerse a algunos, a no ir a votar o a... de hecho, incluso ahora que habiéndose aprobado, pero hay un par de votos que estoy pensando que tengo en mente que se abstuvieron, yo creo, probablemente más por presión mediática que por convicción, digamos, sobre todo considerando lo que hizo el presidente hace poco.
Y bueno, respecto al contenido del proyecto de ley, ¿por qué oponerse a un sistema de garantías de la niña? Porque, claro, uno dice, todo este trasfondo ideológico que hay, que muy bien lo explicaba Elizabeth, tiene, o sea, no es exactamente lo que dice el proyecto, así si es que uno ve el título, a uno le venden que estos son los derechos de los niños, que es un sistema de garantías de los derechos de la niñez. Entonces, bueno, hay algunos que claramente apoyan este proyecto porque creen que existe, o sea, creen en esta visión antropológica equivocada, individualista, hedonista, fundada en la autonomía radical. Pero hay otros que creen de buena fe que este es un proyecto que es un avance necesario para la protección de la infancia. Entonces se argumenta que existe consenso técnico, por ejemplo, en que es necesaria una ley marco que sirva para organizar un sistema de protección de la infancia en Chile según unos estándares internacionales. Entonces todo suena muy serio, digamos, suena muy, muy bien. Entonces, ¿por qué oponerse a esto? O sea, ¿qué tiene de malo? Uno podría pensar, y eso mucha gente lo dice, a mí me lo han dicho también, ¿qué tiene de malo oponerse o sea, ¿qué tiene de malo este proyecto de ley? ¿Por qué oponerse? Eh, ¿No sería positivo establecer un catálogo de derechos de los niños que tiene de especial eso? Hay que terminar con todo esto, esta deuda permanente que tiene Chile con la infancia, los abusos del Sename, los niños vulnerables, todo eso, que se suele decir. Pero claro, este no es un proyecto que se refiere solamente a los niños vulnerables del Sename, es un proyecto que se refiere a la infancia en general en Chile, eso quizás es lo primero que hay que decir. No es un proyecto que se refiere a soluciones concretas para mejorar la infancia en Chile, ni soluciones estructurales tampoco orgánicas, no, es un proyecto que es una, como bien dicen ellos, es una ley marco también, o sea, es un catálogo de derechos un poco. Y son derechos que ya están, los que, o sea, todos los derechos que ya están en la Convención de Derechos del Niño y que ya están en la Constitución no requieren reconocerse de nuevo, con lo cual, hasta cierto punto uno podría decir que esto es innecesario también. Las repercusiones prácticas que puede tener esto en cuanto a esos derechos que ya están reconocidos es prácticamente nula. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si uno empieza a ver algo que hay que tener en cuenta, cómo opera este sistema de garantía de derechos de la niñez. Todos los proyectos de infancia en general tienen una estructura que es común. Hablan de un Estado garante de ciertos derechos de los niños. Se dice que los niños son sujetos de derecho y no objetos de protección jurídica, siempre se usa este mismo vocabulario. Se hace mucho énfasis en que los derechos se deben garantizar y no solo proteger los derechos del niño. Y que todo esto se tiene que interpretar de alguna manera según unas ciertas directrices, ciertos estándares internacionales, o directrices dadas por organismos internacionales, o tomando en consideración los derechos establecidos en la Convención de Derechos del Niño, o sea, cláusulas que establezcan de alguna manera la injerencia del derecho internacional de los derechos humanos en la legislación interna. Y por otro lado, los padres prácticamente no se mencionan en estos proyectos de infancia, no aparecen, o muy poquito. Además de todo este aparato, esta estructura que se incorpora, hay algunos derechos que son claramente ideológicos, que claramente ya son cosas que no están en los tratados internacionales, cosas que solamente nacen a partir de ciertas interpretaciones del Comité de Derechos del Niño que tergiversa el sentido original del Tratado de la Convención de Derechos del Niño, o derechamente de la ideología de las personas que están detrás de este proyecto, como por ejemplo un supuesto derecho a la identidad de género que tendrían los niños. Identidad de género, expresión de género, y como se dice de los niños, se entiende que no estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de niños. El derecho también a la educación sexual de carácter laico y no sexista, se usa esa fórmula así bien explícita. Entonces, bueno, existe un trasfondo ideológico que es muy claro y que se ve sobre todo, o más bien que no, claro, se puede apreciar en que no se ve ninguna mención a los padres, o prácticamente ninguna, alguna hay en realidad, pero muy marginal.
Y el trasfondo ideológico es que mira los derechos de los niños entendiéndolo en una relación de conflicto con la autoridad de los padres, con el rol educador que tienen los padres, una oposición dialéctica. Y con eso se pierde el enfoque de que lo bueno para los niños, lo mejor para los niños es lo importante. Y, y los padres, por otro lado, se interpretan como se interpreta como si su autoridad, que no se menciona como autoridad, no se dice la palabra autoridad, se redujera a un rol meramente orientador en el ejercicio de los derechos del niño, en el ejercicio de la autonomía del niño. Y entonces el niño se ve como un sujeto aislado, autónomo, empoderado, por así decirlo, lleno de derechos, pero precisamente por eso, por ser el ícono un poco de este proyecto, el paradigma del niño es un niño eh, individualista al final, egoísta, empoderado, y por eso mismo quizá un niño que no es feliz, un niño que no está plenamente realizado, porque no se toma en consideración que la plenitud del niño, el mejor desarrollo del niño está en su familia, en su entorno familiar. Un niño contento es un niño que está con su familia. Y eso es algo que es muy de sentido común, pero que aquí se pierde de vista. Y a propósito de ciertos casos que son muy extremos, eh, de maltrato infantil, de violencia intrafamiliar, etcétera, se pone eso como ejemplo para decir que el Estado es el que tiene que intervenir, de manera que el Estado pasa a tomar un rol mucho más protagónico respecto de la garantía efectiva de los derechos del niño, eh, en lugar de ser solamente una función subsidiaria, por así decirlo, que viene únicamente a solucionar los conflictos más graves dentro de la familia. Y bueno, ¿qué artículos complicados tiene este proyecto? ¿Qué artículo conflictivo? Tiene muchos, por supuesto, y no voy a detenerme en todos tampoco porque ya me estoy quedando corto de tiempo. Pero bueno, lo primero que yo creo que vale la pena decir es un hito de tramitación. Dentro del segundo trámite constitucional en el Senado, se eliminaron muchas referencias que estaban en el proyecto sobre el derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos, que estaban establecidos, estaban incorporados a propósito de los derechos en particular. Hay unos principios que están establecidos al comienzo del proyecto, principios generales que incluye, por ejemplo, la autonomía progresiva del niño, en fin, distintos principios de interpretación, y a continuación se enumeran distintos derechos del niño. Y en cada uno de esos derechos, o en muchos de estos derechos, se incorporaba un inciso que decía que esto no puede ejercerse contra la opinión de los padres o en perjuicio del derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos, etc. Se incorporaba a los padres en el ejercicio de cada uno de estos derechos. Y bueno, en un ejercicio quizá muy explícito de cuál es la ideología que mueve al sector político que apoya esto, bueno, entonces se optó por volver atrás en la tramitación, por así decirlo, en la discusión en la comisión en realidad, y algunas cosas que ya se habían discutido, decisiones que ya se habían tomado, bueno, lo que hicieron fue volver a presentar indicaciones para eliminar todas esas referencias al derecho de los padres a lo largo de prácticamente todo el proyecto, con lo cual quedó reducido a un principio general, además que aparece como más al final, o sea que se le da como muy poca importancia, y con esta redacción, con esta formulación que no solo más que ambigua es equivocada derechamente, que se reduce el derecho de los padres a un rol orientador en el ejercicio de la autonomía, en vez de una conducción hacia lo que es mejor para un niño, hacia el propio bien del niño. Después, por supuesto, incorpora la autonomía progresiva, que al final siempre se dice que es autonomía progresiva y que por lo tanto se va ejerciendo de a poco y todo eso, pero en la práctica esto es un arma de doble filo que sirve para asimilar la autonomía que podrían llegar a tener los niños de a poco y todo eso, con la autonomía que tiene un adulto, que es absoluta. Incluye también el artículo 31, la libertad de asociación y reunión, que le permitiría a los niños asistir a manifestaciones públicas y convocar manifestaciones públicas por sí solos, sin permiso de los padres, también en cosas políticas, qué sé yo.
El artículo 33 establece que los niños tienen derecho a desarrollar una vida privada sin injerencias arbitrarias o ilegales, y esto relacionándolo con el 34, que establece la reserva de comunicaciones, incluidas las que se producen a través de nuevas tecnologías. Con eso se llega a que los papás, por ejemplo, no le podrían revisar el celular a su hijo. Y bueno, todos los que son papás se darán cuenta de que eso es especialmente grave. Incluso para personas que no son conservadoras, uno lo puede pensar por el problema de el sexting, por ejemplo, todas estas cosas que hay metidas ahora, muchas formas de abuso que llegan con los niños, se pueden evitar precisamente porque los padres están presentes en el uso de estas nuevas tecnologías. Y si es que eso es algo que se le prohíbe a los padres, bueno, entonces los niños quedan en total desprotección. Además de, por supuesto, todo el problema que tiene también para la educación moral de los hijos, que los padres puedan acceder de alguna manera, poner filtros, en fin, cosas de estas. Después, el artículo 3 establece que el criterio único de interpretación de los derechos, o sea, de esta ley son los derechos del niño, y se eliminó explícitamente una referencia a el rol de los padres y a las normas del Código Civil que establecen el deber de obediencia de los hijos. Después se incorpora también que la Convención de Derechos del Niño y otros tratados vinculantes para Chile, con lo cual ahí entra el problema de que esta es una cláusula para meter de alguna manera las injerencias del Comité de Derechos del Niño y otros organismos o tribunales internacionales que con sus interpretaciones en realidad tergiversan lo que el tratado quería decir. Yo supongo que Tomás se va a referir a eso después, así que no voy a tampoco decir mucho, pero no se dice explícitamente que hay que seguir a la letra todo lo que dice el Comité de Derechos del Niño, no se dice eso, pero sí se trata de ir metiendo de a poco este concepto. Ya, y por supuesto, la educación sexual, afectiva e integral de carácter laico y no sexista, que está en el artículo 41, en la cual también se discutió muy duramente y muy explícitamente sobre el derecho de los padres y la necesidad de que esto se incorpore, que haya padres que puedan oponerse a que sus hijos reciban esta educación, sobre todo desde muy chicos y qué sé yo. Y bueno, y fueron rechazadas todas estas indicaciones, con lo cual este proyecto no establece un programa de educación sexual ni nada de eso, pero sí lo que hace es establecer como un derecho del niño tener que recibir esta educación, y además habiendo eliminado el rol de los padres respecto de esta educación sexual. Entonces, bueno, eso es todo lo que yo tenía preparado, Emiliano. Muchas gracias. Bien, no, muchas gracias a ti, Vicente. Ahora le voy a dar la palabra a Margarita Rojo, quien es psicóloga forense, magíster en educación y además tiene un diplomado en inteligencia estratégica y que se ha dedicado también a dar charlas sobre este tema. Así que, Margarita, muchas gracias por estar con nosotros y les doy la palabra. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien, Emiliano? Porque dejé los audífonos. ¿Sí se me escucha Sí, bien? no, se escucha súper. Ya, excelente. Bueno, buenas noches a todos. La verdad, las cosas que yo creo que he estado escuchando varias cosas, yo creo que las personas que están aquí hay que darle algunas ideas fuerza. O sea, yo creo que todo el mundo se pregunta por qué llegamos a este tipo de proyectos. O sea, está claro que son proyectos nefastos. Pero fíjate que hay que ir aquí a un punto importante. Nosotros debemos ir al marco teórico de este tipo de proyectos. Yo voy a explicar algo que es bien básico, pero que de alguna forma les va a hacer sentido. Hay que ir al fundamento y no al argumento. Muchas veces la gente se queda en el argumento y no al fundamento. El fundamento es lo que sostiene el edificio, es decir, los cimientos que pueden sostener un edificio. Entonces, si nosotros nos vamos al cimiento de dónde surgen este tipo de proyectos, vamos a quedar siempre de alguna manera al debe. Bueno, este tipo de proyectos responde a una ideología que se denomina el deconstruccionismo. Muchos han hablado y se han reído y han contado hasta chistes, algunos diputados ignorantes, senadores y diputados ignorantes, y son ignorantes porque no estudian.
porque son flojos, vamos a decirlo, son flojos, no estudian, no se ilustran. Entonces, lo que pasa es que el deconstruccionismo, en estricto rigor, es marxismo heterodoxo radical. Entonces vamos a ir citando autores aquí, vamos a ir citando los fundamentos que tiene esto. Porque cuando se preguntan por los derechos, Foucault dijo, declarar la guerra declarando derechos. ¿Y qué buscaba Foucault con esto? Michel Foucault, uno de los autores favoritos de los marxistas, y vamos a hablar de Deleuze de Guattari, Gramsci, Derrida, vamos a hablar de Gilles, cuando escribe un libro que es bastante especial, que después lo vamos a nombrar. Entonces estos autores, cuando dice eso, lo que busca Foucault es hacer la guerra, ¿no es cierto?, en el sistema familiar, porque cuando los marxistas dicen que buscan un cambio cultural, todo el mundo está de acuerdo y tiene una alta deseabilidad social el buscar un cambio cultural. El problema de eso es que a nadie se le ha dicho cuál es ese cambio. ¿Cuál es el cambio cultural que están buscando? Entonces el cambio cultural tiene que ver con abolir el sistema familiar, abolir la familia. Este proyecto busca precisamente, de alguna manera, hacer más consistente esta abolición de la familia. Voy a citar otro libro que se llama El Anti-Edipo, que escribió en 1972 Deleuze y Guattari, ¿ya? Y yo espero que las personas que están escuchando empiecen a acostumbrarse a hablar de este tipo de autores, porque estos son los autores que se siguen unos a otros y que en las universidades chilenas, y no solo en las universidades chilenas, sino que en las universidades del mundo han invadido, en el mundo occidental donde obviamente el deconstruccionismo ha penetrado y ha derruido, ha formado una relación cáustica con los seres humanos. En el libro del Anti-Edipo, Deleuze y Guattari toman a Freud, y obviamente Freud dice que lo que funda la cultura es la prohibición del incesto, es decir, que los padres no tengan relaciones sexuales con sus hijos. Y por lo tanto también está la prohibición de la pedofilia, ¿no?, de la pederastía. Entonces, para romper el sistema familiar, ellos dicen que hay que liberar el deseo. Por eso es que ahí encontramos la ESI, donde no tiene nada de educación sexual integral. Todos sabemos que se busca otra cosa, que los objetivos y la deseabilidad social son altos, pero finalmente va a tener el efecto contrario. Entonces, liberar el deseo, es decir, la práctica sexual deliberada, irrestricta, no regulada, abrogar toda ley y toda norma. ¿Por qué creen ustedes que se habla del heteropatriarcado? Porque el heteropatriarcado viene de patriarca, patriarca viene de Dios y Dios viene de norma, ley. Y obviamente que el marxismo cultural o el marxismo heterodoxo radical busca abolir la norma y la ley, porque están destruyendo el sistema binario que es de alguna forma vertical a un sistema horizontal, es decir, la igualdad. Por eso que a todos le dicen igualdad de derechos, igualdad, igualdad, y le han metido ese concepto, igual que en las escenas de, ¿no es cierto?, de Orwell, ¿no? Donde ustedes están las 24 horas, los 7 días de la semana escuchando igualdad, igualdad. Entonces ese orden que es vertical, que es binario, bueno, malo, arriba, abajo, Dios, demonio, hombre, mujer, ese binario, Foucault dijo hay que abolirlo, ¿no? Y para tener este orden horizontal que es la igualdad, por eso el empoderamiento, ya vamos a hablar de esos conceptos. Entonces, Foucault también lo dijo, siempre íbamos de extremos, de derecha a izquierda, por eso que la gente de derecha no se reconoce de derecha y los de izquierda están engañando, ¿no? Pero existe el binario, vivimos en un mundo binario, pero como estos son ideologías anticientíficas, entonces para abolirla, Foucault dijo, esto es como las orillas de un río. ¿Qué tengo que hacer yo para abolir las orillas de un río? Les pregunto a ustedes. Se tiene que aumentar el caudal para cada vez más separar y derruir estas orillas. Por eso que los grupos LGTB vienen a derruir
el masculino femenino, ¿no? Están siendo usados y abusados por la ideología marxista, por eso que siempre se entra en contradicción como muchos LGTB se ponen la polera de, ¿no es cierto?, del Che Guevara, cuando el Che Guevara era un sujeto que tenía campos de concentración y torturaba a homosexuales. Entonces, claro, porque en realidad están usando y abusando de algo para manipular a esas personas. Entonces, eso va a ir deconstruyendo, va a ir derruyendo lo masculino y lo femenino. Eso es la función, por eso Foucault dice eso. Ahora vuelvo al texto de Deleuze y Guattari del Antiedipo, ¿no? Donde se tiene que romper la familia. Entonces, romper la familia, todos estos son coeficientes de construccionista que van contribuyendo para destruir el binario, ¿no? El binario que obviamente existe, por eso que ustedes han visto que los jóvenes dicen ahora no binario. Son binarios, existe una división. Ahora, el problema está en que cuando surgen estas ideas, hay una escisión entre la naturaleza y lo cultural. Y en el espacio y tiempo todo esto se ha ido dando. Si ustedes estudian las corrientes filosóficas, van a ver que antes del deconstruccionismo, ¿no es cierto?, estuvo obviamente el estructuralismo, y antes del estructuralismo estuvo el idealismo, estaba el hipismo, todas estas liberaciones, ¿no?, que ustedes lo pueden ver en espacio y tiempo. Pero cuando el estructuralismo surge como vertiente filosófica, ahí se niega la naturaleza de las cosas. Y en el estructuralismo se le hace creer al ser humano que él es solo una construcción social, abrogando la naturaleza, que es la biología. Por algo el ser humano no come por la oreja. Por mucho que ustedes le puedan colocar sonda, no se puede comer por la oreja. Hay una naturaleza en el ser humano, con derecho, sin derecho, existe una naturaleza. Nosotros, como sociedad, no se le otorga licencia de conducir a un niñito de 5 años, no porque no tenga derechos, sino porque no puede, no tiene las competencias, las capacidades, el desarrollo psiconeurobiológico para hacerlo. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo acá en estas leyes, que son la ley de la garantía de la niñez y la ley de la ESI, que también no se pudo aprobar, pero que está incluida en esta ley, está dando cuenta de este modelo deconstruccionista. Y voy a explicar por qué la filosofía es algo que ustedes tienen que entender. Como dijo Platón, hay que preocuparse de las personas que los gobiernan, si no los gobiernan los necios. Entonces, resulta que la filosofía aplicada es política. Y la política, en palabras simples, concretas y directas, lo que busca es controlar y dirigir a los seres humanos. Las constituciones, las leyes, la salud, la educación, no son causa de la política, son consecuencias, son efectos. Y eso es lo que tienen que entender. Entonces, si estamos viendo este tipo de leyes, este tipo de constituciones o qué sé yo, tenemos que ir a dónde está el fundamento, en el fundamento ideológico, filosófico que está detrás de esto, y que ha penetrado a las personas, porque el proceso deconstruccionista se inició hace muchos años en Chile, y yo diría que Chile es el país más deconstruido de toda Latinoamérica. De hecho, inclusive en España, que se deconstruyó bastante, se pusieron algunos diques de control, empezaron a controlar ya este tema del deconstruccionismo. La gente se deconstruye por ignorancia, por monería, y algunos con absoluta conciencia de lo que están haciendo. ¿Ya? O sea, cuando ustedes vieron a una, no la voy a nombrar porque jamás nombro personas, pero sí una persona que postuló para ser gobernadora, aludió a alabar a la página de una persona que entiendo que ejercía la prostitución o que hacía cosas que para muchos podrían ser sancionables. No crean ustedes que eso es azaroso. Eso tiene un sentido porque eso tiene que ver con los coeficientes de construccionista. Es decir, todo lo que está al margen se saca a escena y se normaliza. Por lo tanto, cuando estamos hablando de todas estas cosas de los LGTB más queer, y vamos a agregar, tendrían que agregar la zoofilia, la pedofilia, ¿no es cierto?, la necrofilia, entonces todo eso va a salir a escena porque son coeficientes de construccionistas que van a contribuir a hacer una hibridación del ser humano. Se va a hacer una hibridación categorial para abolir la concepción de ser humano que ustedes
conocen y que yo actualmente conocemos como ser humano. Porque ese es el cambio cultural que se está buscando. Entonces, nosotros podríamos señalar lo siguiente. No es azaroso que se hable de los derechos, que se le esté dando derechos, porque recuerden que declarar la guerra, declarando derechos para poner en conflicto a los hijos con sus padres, a los jóvenes con los educadores, a las personas con el Estado. ¿Por qué? Porque cuando tú a una persona están hablando del empoderamiento, el empoderamiento va en detrimento del orden establecido. ¿Por qué? Porque el empoderamiento tiene que ver con una autonomía, es decir, se hace autónomo, se autogobierna y se hace autosoberano. Cuando un ser humano se hace soberano de sí mismo, esto es lo mismo que los países. Los países son soberanos porque no hay autoridad anterior ni superior que le diga lo que puede o no puede hacer. Por lo tanto, va en detrimento del orden establecido, es decir, cuando una persona se empodera, no hay ley ni norma que le diga lo que puede o no puede hacer. Por eso es que ustedes han visto que los ciudadanos se empoderan y pueden asesinar a una persona en la calle cuando buscan justicia y no llaman a la policía porque el orden establecido va en detrimento. O sea, se empoderan las personas comunes y corrientes que se creen con el derecho, ¿no es cierto?, de pasar los torniquetes, de asaltar los supermercados, de hacerle pebre un kiosco a una persona que ha trabajado años en su kiosco, como que está empoderado. Se empoderan los ciudadanos comunes y corrientes, obviamente que los delincuentes también. Por eso que ahí entendemos que los delincuentes ya no tienen ese código de que no mataban niños. Y vimos hace 2 meses atrás o 1 mes y medio atrás la cantidad de niños que habían asesinado delincuentes. Porque todos se empoderan. No hay autoridad anterior ni superior que le diga lo que puede o no puede hacer. Por eso que la palabra empoderamiento fue una palabra que se impuso, obviamente con este modelo de construccionista, que ya dije que tiene que ver con el marxismo heterodoxo radical. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de los derechos, ¿no?, que estamos diciendo, se está reconociendo en el niño una característica de adulto y se va a abrogar la infancia. Es decir, acuérdense que este orden, que era así, va a pasar así. Por lo tanto, ese niño va a ser similar al adulto. Es decir, por eso que se ha creado el concepto del adultocentrismo, donde al adulto se lo infantiliza y al infante, al niño, ¿no es cierto? Por eso yo no hablo de niña, niño y adolescente, porque eso es otro deconstruccionismo, sino que hablo del infante. Se le está haciendo adulto, por lo tanto, ahí nosotros vamos a ver que este orden se cambia a un orden donde se le homologa. Se homologa en condición y en posición. ¿Qué significa condición? Que el niño y el adulto desaparece esa diferencia. Por eso que ellos están buscando legalizar de alguna forma la pedofilia, pues ya no va a haber diferencia entre un niño y un adulto. Se homologa la condición y se homologa la posición. ¿Y cuál es la posición? La posición que tiene usted dentro de una sociedad, el rol que tiene dentro de una sociedad. ¿Se dan cuenta por qué este orden? Por eso que esa trampa del no binario, es decir, ponerlo así, pero el binario a nosotros nos permite tener diferencia entre los bebés, entre los niños preescolares, los infantes, los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes, los adultos. Toda esa diferencia que usted conoce va a desaparecer con este modelo. La trampa, les voy a anticipar, la trampa, pero estoy ya mirando ya en perspectiva, es que ese orden que lo cambian a esto, después en un gobierno totalitario lo devuelven a esto. Pero el problema es que esas personas van a estar absolutamente trastornadas. ¿Por qué? Porque el deconstruccionismo busca transgredir y deconstruir al ser humano a través de trastornarlo, trastrocarlo para pervertirlo. Entonces esas personas obviamente no van a poder ni siquiera pensar, van a ser mucho más, van a estar mucho más esclavizadas, ¿no?, de un sistema. Entonces cuando explicamos ese tema del derecho, entiendan ustedes por qué están hablando de derecho. Declarar la guerra, declarando derecho. ¿Quién lo dijo? Foucault. ¿Y por qué lo dice? Para poner en
contradicción y en una pelea absoluta a los hijos con sus padres, a los educandos con los profesores, a los seres humanos con el Estado, ¿ya? Es decir, eso es lo que se busca esto es una escalada. Ahora, el tema de la autonomía progresiva también es una trampa, porque todos los seres humanos tenemos normalmente un desarrollo que tiende a la autonomía progresiva. Donald Wood Winnicott, un psiquiatra infantil inglés, decía que cuando uno madura tiende a la independencia, pero la independencia no existe. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros en la medida en que vamos madurando, pero biológicamente, psiconeurológicamente, nosotros vamos haciéndonos independientes. Pero la independencia absoluta no existe porque estamos viviendo en un sistema. Y el punto es que se le está haciendo creer a los niños a través de adoctrinamiento ideológico en los colegios, porque como se le está quitando la autoridad al padre para educarlo, ¿quién es el que se encarga de educarlo y meterle ideas y creencias? Van a ser en los colegios. Por eso que no se extrañen que actualmente ya en los colegios, inclusive particulares, se han metido profesores a ideologizar jóvenes, niños, y los que no están de acuerdo, obviamente que son aislados. Eso es un proceso de adoctrinamiento ideológico, donde esa decisión es una manipulación. ¿Qué más fácil manipular a un joven? ¿Se dan cuenta cómo es de tramposo esto? ¿Qué más fácil? Porque el joven, el niño, el que se está formando no tiene criterio formado. Entonces es muy fácil. Ahora, Foucault inclusive dijo que la cascada corre de arriba. Por eso que estos modelos de construccionistas que son marxismo, ellos fueron a adoctrinar a los intelectuales. Entonces, cuando adoctrinaron a las élites intelectuales, empieza a correr hacia abajo, o sea, está corriendo hacia toda la sociedad. Por eso que Chile se ha deconstruido muy rápidamente. Por eso a mí no me extrañan este tipo de leyes. A mí lo que me extraña es que las personas que deben encargarse de analizar este tipo de leyes no estudien ni se formen y sean unos ignorantes. Porque cuando le hablan de la ideología de género, y Elizabeth lo dijo, ¿no? Pero yo les voy a dar 3 tips. La ideología de género es anticientífica, en primer término, porque no tiene nada que ver con la biología, que es la ciencia, no respeta el desarrollo psiconeurobiológico del ser humano. Por eso es anticientífica. Y solo le hace creer al ser humano que es una construcción social cuando eso es una falacia. Nosotros somos una unión entre naturaleza y cultura. Segundo elemento, es un proceso de adoctrinamiento, es decir, a usted le está dictando duramente, ellos no les gusta ocupar la palabra autoridad, pero sí son dictaduras, le están dictando duramente cómo usted tiene que pensar, cómo tiene que creer, o sea, recuerden que le están haciendo creer a los niños que se pueden cambiar de hombre a mujer, pueden ser mesa, casa, auto, quién sabe qué otra cosa, y eso es una falacia, eso no es posible. Y el tercer elemento, esa ideología de género pretende cambiar y abolir la concepción del ser humano. Y en ese sentido podríamos sacar algunos puntos, como por ejemplo abolir la infancia. Es decir, que no haya diferencia con un adulto y un niño. Entonces esa ideología es lo que está buscando eso. Y hay que ser claro con esos 3 puntos. ¿Ya? Ahora, estos conceptos de construccionistas también tienen un alto contenido de deseabilidad social, es decir, que al otro le aparecen como muy esperables, muy deseables, o sea, de mucha aceptación social. Porque claramente cuando se está hablando de derechos, se está hablando de esta situación donde se le va a educar sexualmente a los niños, se va a respetar, eso es una falacia nuevamente. Por eso es que hay que ir al fundamento y no al argumento para poder discutir este tema. Yo no sé, Emiliano, si me queda algún tiempo más para decir algún par de cosas que me gustaría cerrar con otra idea, no sé si tengo tiempo o me pasé. No, se pasó, pero podemos tomarlo la ronda de preguntas quizás. Mira, 1 minuto nomás para cerrar una idea. Ya, perfecto, 1 minuto y estamos, perfecto. A ver, lo que pasa es que nosotros los seres humanos no se puede predecir, yo que soy psicóloga forense, uno no puede predecir el comportamiento humano solo desde la psicología.
El comportamiento humano se tiene que predecir desde la psicología y todo lo que conocemos, desde la biología, etcétera, en los elementos sociales, pero hay que sumarle un elemento que tiene que ver con las ideologías. Si nosotros no conocemos la ideología predominante en la cultura, no vamos a predecir el comportamiento. La ideología lo que hace es cambiarle la creencia a usted. Si a usted le cambian la creencia, le están cambiando la forma de pensar, le están cambiando la forma de sentir y la forma de comportarse. Por lo tanto, cuando a usted le cambian esas cosas, le cambiaron la realidad. Por eso es que hay gente que cree cosas que no son. De ahí la complejidad. Dejo eso, Emiliano, y te agradezco el tiempo y bueno, y ahí vamos a ir desarrollando si surgen preguntas. No, muchas gracias a usted, muy clara. Bien, ahora damos paso a Tomás Enríquez, quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además es máster en Derecho Internacional Público y también, ¿no?, se ha dedicado a estudiar este tema a full, así que Tomás, muchas gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra. Gracias, Emiliano. Buenas noches a todos. Sé que es tarde y creo que estamos algo pasado ya en el tiempo, así que yo voy a ir, bueno, directo al grano respecto de lo que se me pidió, que espero interpretarlo correctamente, y que tiene que ver con cómo se relaciona lo que hoy día ya se encuentra aprobado por el proyecto de ley de garantías de la niñez con respecto a los tratados internacionales de derechos humanos que están ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Y la primera idea que se me viene a la cabeza es la importancia que tiene esto en el contexto del nuevo proceso constitucional. Yo sé que uno puede partir con una posición de mucho cinismo, y voy a despejarla mejor de entrada, y es que en el proceso cuasi revolucionario o revolucionario que está viviendo Chile, el derecho lamentablemente pasa a un segundo plano, o uno puede asumir que pasa a un segundo plano, porque lo hemos visto en la práctica. Ya la constitución que está actualmente vigente en Chile no se respeta en lo absoluto y queda demostrado de que en estos periodos de convulsión no es más que un papel. Por lo mismo, eso hasta vuelve irrisorio preguntarse qué tienen que decir los tratados internacionales de derechos humanos respecto de este asunto, si es que las mayorías no están dispuestas a respetar los derechos de las minorías, que es de alguna forma todo el punto de la existencia de las constituciones escritas o de los tratados internacionales de derechos humanos. Pero despejado esto y dado que, en fin, eso es un dato de la causa, pero la pregunta es, ¿qué tenemos frente a nosotros desde el punto de vista de los tratados internacionales de derechos humanos? Y es relevante especialmente porque, al menos en la teoría, el único límite que se le ha impuesto al trabajo de la Convención Constituyente es que ella no está en posición de faltar al respeto respecto de los tratados internacionales de derechos humanos que se encuentran vigentes en el país. Derechos de los padres. Curiosamente, a mi juicio, los tratados internacionales y en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que junto con la Convención de los Derechos del Niño establecen un todo y que debieran leerse de manera armónica, y voy a volver sobre esa idea, establecen un contenido protegido del derecho de los padres que es superior al que tenemos en la Constitución chilena, al menos a mi juicio. ¿Por qué? Porque la Constitución chilena falla o es deficiente en cuanto menciona este derecho preferente de los padres, pero no desarrolla en nada el concepto. No así estos tratados de derechos humanos que por lo menos le ponen algo de carne al derecho enunciado en cuanto se trata de el derecho específico, ya sea como libertad, a que los padres puedan educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, y eso significa que el Estado no puede contravenir los esfuerzos, pero discutimos acerca de, bueno, en qué contexto literalmente geográfico es que los padres hacen primar este derecho, específicamente sobre qué es lo que ocurre al interior de las escuelas. Y por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos explícitamente señala que el derecho no es solamente la libertad de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones, sino que además el Estado tiene un deber positivo de tener que asegurar que los hijos reciban una educación moral y religiosa acorde a las convicciones de sus padres.
¿ya? No es solamente una injerencia, sino que es que positivamente debieran adoptar medidas para que eso efectivamente ocurra. ¿Ocurre eso en la práctica? Bueno, la verdad, lamentablemente no en aspectos morales, y esta ley y los intentos de aprobar la ley de educación sexual integral en Chile dan cuenta de ello. Nuestros legisladores hoy día en su inmensa mayoría no respetan ni observan los derechos humanos sobre este punto, pero no así respecto de la educación religiosa, que con todo lo bueno o malo que podamos tener, por lo menos hoy día en Chile sigue siendo un marco jurídico de libertad sobre esa materia, y que además yo diría que es ejemplar en nuestra región y en el mundo, desde el punto de vista de la libertad que se le garantiza a los padres y la oferta programática que existe o debiera existir en Chile a efectos de la educación religiosa de los niños en cualquier tipo de establecimiento educativo, ¿ya? Eso es un primer punto. Ahora, sobre eso también cabe decir que no tenemos jurisprudencia internacional que nos permita elaborar sobre cuál es el contenido y alcance de ese derecho. Esto, tenemos mucho que está en juego con el proyecto de ley de garantías de la niña, y ya se había mencionado de que, uno, estamos esperando a ver que el Ejecutivo presente un veto, pero dos, entiendo que existe ya en proceso de redacción un requerimiento del Tribunal Constitucional en contra del proyecto de ley de garantías de la niñez, y específicamente en lo que respecta a el establecimiento de la primacía del principio de autonomía progresiva de los niños. Ya lo explicó, si mal no recuerdo, Vicente, pero es constitucionalmente en Chile no es lícito, no es permisible bajo la Constitución que se establezca la primacía categórica de un derecho respecto de otro, suponiendo para argumentar que el principio de autonomía progresiva fuera efectivamente un derecho cuando en realidad no lo es desde el punto de vista de los tratados tampoco, pero el querer establecerlo por sobre el derecho de los padres es un vicio de inconstitucionalidad que yo entiendo que el Tribunal Constitucional debiera acoger. Eso es lo primero. Yo mencionaba que a nivel del sistema interamericano y del sistema europeo de derechos humanos no tenemos jurisprudencia sobre este punto concreto. Las discusiones que en general se han dado en organismos internacionales, en tribunales internacionales, tienen que ver, por sobre todas las cosas, con el aspecto religioso de la educación, y no respecto de los morales de la educación, que desde el punto de vista de los tratados están separados o no se identifican, se debieran, están redactados a mi juicio de tal manera de que se identifican por separado y se defienden de manera separada, no como un solo concepto, porque por lo demás asumiría que solamente existe, bueno, tal vez sea correcto, pero en el fondo los tratados no parten de la base de que las convicciones morales sean necesariamente convicciones religiosas. Se permite la distinción entre uno y los otros. En un paréntesis, algunos de ustedes puede ser que lo sepan, pero hoy día algo que puede ser relevante a efectos del futuro de esta ley de garantías de la niñez, que ya está aprobada, independiente de lo que pase con el veto o con el Tribunal Constitucional, que es el caso de Sandra Pavés ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es la primera vez que en el sistema interamericano de derechos humanos se está discutiendo sobre el sentido y alcance del derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación moral y religiosa acorde con sus convicciones. Y de lo que resuelva la Corte Interamericana en ese contexto es que también vamos a tener que lidiar con las repercusiones de ese fallo, las que yo todavía no pierdo la esperanza de que vayan a ser positivas, porque creo que, como en pocas ocasiones, se hizo un muy buen trabajo de defensa, en este caso de la posición chilena en ese juicio, sin perjuicio de que se trata de un tribunal que es altamente ideológico y el cual me genera nula esperanza o expectativa, pero creo que era tan contundente el consenso internacional que existe sobre lo que se estaba litigando, que todavía puede ser que nos dé alguna sorpresa. Tercer lugar, en cuanto a la Convención de los Derechos del Niño, muchas veces durante la discusión, y al menos mientras que yo todavía estaba en Chile, que recuerdo patentemente que se ponía de relieve el que, y si me dan un segundo lo voy a encontrar, pero a propósito del derecho de los niños a la libertad religiosa, por ejemplo, la forma en que se encuentran redactados los artículos o el derecho se argumenta que pone el derecho de los padres en un segundo plano, en circunstancias de que eso no es así.
uno de los principios interpretativos de todo el entramado de derecho internacional de los derechos humanos es que todos los derechos son, primero que todo, relativos, o relativos en el sentido de que no son absolutos. No hay ningún derecho que tenga primacía categórica respecto de todos los demás derechos. Por lo demás, todos los derechos humanos son interdependientes, indivisibles e interrelacionados entre sí, o al menos así es como el mundo de los derechos humanos lo entiende desde una perspectiva técnica. Y por eso mismo entonces es que no es correcto argumentar, y espero que se le haga ver al Tribunal Constitucional, y creo que se le va a hacer al Tribunal Constitucional, de que, como decía al principio, cualquier interpretación que pretenda establecer de que los niños tienen una autonomía o ciertos derechos que están por sobre el reconocimiento del derecho de los padres a poder dirigir, que es la palabra precisa que usa la Convención de los Derechos del Niño, es necesariamente contrario a el derecho internacional de los derechos humanos, precisamente porque genera esta categoría previa o esta categorización previa que es contrario a la forma en que entendemos y aplicamos el derecho. Y la última idea que quiero aportar respecto de esto, y prefiero abrirme a las preguntas porque además así me va a orientar y nos va a orientar a todos acerca de cuáles son sus inquietudes, que por lo demás creo que no van por el lado de lo que estoy hablando yo, sino que lo que estaban hablando nuestros otros invitados, tiene que ver con entender cuál es el contenido protegido del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. ¿Por qué menciono esto? Porque a propósito de que vamos a ver esto impugnado ante el Tribunal Constitucional, recuerdo patentemente que en una de las pocas oportunidades en que este derecho se ha puesto a prueba ante el Tribunal Constitucional, que fue en el caso de la píldora del día después, en el rol 740 del Tribunal Constitucional chileno, en aquella oportunidad el TC erróneamente, a mi juicio, dijo que no había vulneración del derecho de los padres a la educación de sus hijos por el hecho de que en los consultorios, ni siquiera en las escuelas, en los consultorios se les entregara información a sus hijos o hijas sobre el control de natalidad, del uso de la anticoncepción. ¿Y por qué? Porque el tribunal simplemente argumentaba, o que en realidad ni siquiera fue un argumento, sino que de pasada dijo, bueno, pero esto no le impide a usted el poder seguir el poder seguir enseñándole a su hijo en el seno de su propio de su propio hogar lo que usted estime que sea conveniente. ¿Y por qué menciono esto? Primero, porque creo que la idea en sí es incorrecta pensando en cuál es el sentido de proteger este derecho de los padres a la educación de sus hijos. Nunca, o al menos hasta, y de hecho, si lo pensamos juntos o lo conversamos acá, podría ser que veamos que hoy día, por primera vez en la historia, existe la posibilidad de que el Estado entre verdaderamente en la intimidad de nuestros hogares y que trate de ejercer un rol o una influencia directa en la formación de nuestros hijos al interior de nuestros hogares. Cosa que no existía al tiempo que los tratados internacionales de derechos humanos fueron forjados y discutidos. O sea, todos sabemos, es un lugar común decir de que el proyecto moderno de los derechos humanos es una reacción a los regímenes totalitarios y sus crímenes durante los inicios del siglo XX. Y si uno lo piensa desde esa perspectiva, lo que hicieron los regímenes totalitarios y lo que hizo la Alemania bajo el régimen nazi, que era la inspiración directa respecto de estos proyectos, tenía que ver con el control de la educación escolar. Entonces, desde el momento de que el Estado tiene la intencionalidad de controlar los contenidos educativos sobre aspectos y específicamente morales, que son los que a nosotros nos importan en este contexto en particular, es donde está incurriendo en una violación de derechos humanos, que es lo que creo que no se nos debiera olvidar y espero que el Tribunal Constitucional tenga a la vista. Pero además de eso, hoy día en particular, y creo que el proyecto de ley de garantías de la niñez es particularmente peligroso por eso mismo, es que saben los legisladores que han promovido todo esto, de que no hay mejor y más eficaz forma de influir en la formación de un niño hoy día, lamentablemente, y porque así han permitido que nuestra sociedad se desarrolle y se reestructure, que a través del uso de los celulares. Entonces, cuando Vicente menciona que uno de los efectos del proyecto de ley es, por ejemplo, establecer el derecho de que el niño puede negarle a los padres el acceso a su celular,
ya cometiendo el error de un padre de haber entregado el celular, pero también no estoy culpando a nadie acá porque, como digo, nos hemos reestructurado de tal manera de que hoy día la vida social de los niños, de los adolescentes, se desarrolla a través del uso de estas herramientas y que obviamente está la presión social de entregarlas porque de lo contrario se genera ostracismo para los niños. Pero entonces, así tenemos una herramienta por la cual la cultura en general, que hoy día es la misma cultura que apoya el Estado, que apoya la mayoría que hoy día está controlando el Estado, para efectos de ingresar en el seno íntimo de nuestras familias y generando las condiciones para poder a nosotros negarnos el poder controlar esto, que es precisamente lo que hace esta ley y que es parte de lo que creo que tiene que argumentarse el Tribunal Constitucional para que se dé cuenta de que aquí existe un intento real y clarísimo de disputar esa autoridad de los padres contra el texto constitucional. No voy a decir nada más que eso porque creo que es bastante tarde y como les dije, prefiero que nos vayamos directamente a las preguntas que van a ser tal vez mucho más interesantes. Gracias, Emiliano.